Paz y bien. Un saludo fraternal de vuestra hermana Consuelo de Jesús Abandonado. Desde España os doy una cordial bienvenida a nuestro programa La Voz Eremita, el cual surgió de una iniciativa del grupo Sanando Corazones y de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Hoy vamos a comenzar leyendo lo que nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. A primera vista, esta bienaventuranza parece tener muy poco sentido, y los hechos ordinarios de la vida parecen contradecir el que tiene. Ningún hombre cuerdo, observando el mundo que le rodea y repasando la historia, podría sinceramente aceptar este dicho al pie de la letra. Y la mayoría de los cristianos lo han pasado por alto en la práctica, sintiendo con pena que las cosas deberían ser así sin duda, pero que en realidad no lo son. Pero esta actitud no conduce a nada. Tarde o temprano el alma llega a un punto en que tiene que descartar de una vez para siempre todas las evasiones y subterfugios y enfrentarse honradamente a las realidades de la vida, cueste lo que cueste. Es necesario admitir que o Jesús pensaba lo que decía o que no lo pensaba, que sabía de qué hablaba o no lo sabía. De lo contrario, si esto no se toma en serio, nos vemos arrastrados a una posición que ningún cristiano querría aceptar. O que Jesús decía lo que no creía en verdad, como hace la gente poco escrupulosa, o que decía disparates. Esta situación ha de ser definida en el mero principio de nuestro estudio del Sermón de la Montaña. Es decir, o tomamos en serio a Jesús o no. Y en este último caso, su enseñanza deberá ser abandonada del todo, y dicha gente debe dejar de llamarse cristiana. Honrar a Jesús de labios afuera, decir que el Evangelio es la verdad divinamente inspirada, jactarnos de ser cristianos y después evadirnos de poner en práctica en la vida diaria todo lo que se refiere a su doctrina, es simplemente debilidad fatal y hipocresía de la peor especie. O Jesús es un guía digno de confianza o no lo es. Y si lo es, honrémosle aceptando que él, en realidad, sabía lo que decía y que conocía mejor que nadie el arte de vivir. Lo cierto es que cuando se la comprende correctamente, encontramos que la enseñanza de Jesús es no solamente verdadera, sino también sumamente practicable. Cuando se está en posesión del sentido espiritual de esta bienaventuranza, se posee el secreto que nos hace aptos para superar toda clase de dificultad. Es el mensaje de Jesús reducido a una sola frase. Notemos que en el texto hay dos palabras que actúan como focos atrayendo nuestra atención: manso y tierra. Ambas son empleadas en un sentido muy especial y altamente técnico, el cual ha de ser bien aclarado antes de que se revele el significado oculto que llevan en el fondo. En primer lugar, la palabra tierra no se usa en la Biblia como mera referencia al globo terrestre. Significa manifestación. Manifestación o expresión es el resultado de una causa. En el Sermón de la Montaña aprendemos que toda causa es mental y que nuestros cuerpos y todo lo que nos concierne, hogar, negocios, toda nuestra experiencia, no son sino la manifestación de nuestro propio estado mental. En otras palabras, nuestra tierra, entre comillas, significa la totalidad de nuestra experiencia externa. Y heredará la tierra significa adquirir dominio sobre esa experiencia, o sea, tener la facultad de ordenar nuestra vida en condiciones de armonía y éxito positivo. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, leemos: Toda la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Salmo 25, 12. Y digan en las naciones: el Señor reina.
Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 31. Así vemos que cuando la Biblia habla acerca de la tierra, poseer la tierra, gobernar la tierra, llenar la tierra de su gloria, etc., se refiere a nuestras condiciones de vida, desde la salud corporal hasta el más mínimo detalle de nuestros asuntos personales. Y este texto está ahí para decirnos cómo podemos alcanzar pleno dominio sobre nuestra vida y ser así los dueños de nuestro destino. Pero veamos cómo puede hacerse esto. La bienaventuranza dice que la capacidad de gobernar las condiciones de nuestra vida ha de alcanzarse de cierta manera y de la más inesperada de las formas, nada menos que siendo manso. No obstante, es también cierto que esta palabra está usada en un sentido especial y técnico. Su significación verdadera no es en modo alguno la que hoy se da en el lenguaje moderno. El adjetivo mansedumbre nos sugiere generalmente la idea de una persona débil, falta de valor y de respeto hacia sí misma, y probablemente hipócrita y ruin al mismo tiempo. El lector moderno, con estas connotaciones de la palabra en mente, se siente inclinado a menospreciar el concepto general del Sermón de la Montaña, porque ya al principio se le dice que solo siendo manso obtendrá la facultad de dominio, y tal doctrina le resulta inaceptable. Pero la palabra mansedumbre, en sentido bíblico, quiere dar a entender una actitud mental que ninguna otra palabra en particular describe con exactitud. Y precisamente en esa actitud mental radica el secreto de la prosperidad o del éxito de la oración. Es una combinación de mente abierta, de fe en Dios y del convencimiento de que la voluntad de Dios con respecto a nosotros es siempre algo vital e interesante, que trae gozo a la existencia y muy superior a cuanto nosotros pudiéramos imaginar. Este estado mental incluye asimismo una completa predisposición a permitir que la voluntad de Dios se manifieste en la forma que considere mejor la sabiduría divina y no según el modo particular que nosotros hayamos escogido. Esta actitud mental, compleja en su análisis, aunque sencilla en sí misma, es la llave del éxito en la prueba. No hay palabra para ella en el lenguaje corriente porque la cosa no existe sino para quienes están afirmados sobre la roca espiritual de la palabra de Jesucristo. Si deseamos heredar la tierra, debemos absolutamente adquirir mansedumbre. Moisés, que tuvo un éxito tan extraordinario en la oración, se destacaba notablemente por esta cualidad. Él no estaba exento, por lo menos al principio, de serias faltas en su carácter, pero su alma era demasiado grande para ser tocada por el orgullo espiritual o intelectual. Por eso se fue alzando poco a poco sobre tales defectos, a medida que el nuevo conocimiento de la verdad actuaba en lo íntimo de su ser. Él comprendía cabalmente que acomodarse de una manera estricta a la voluntad de Dios, lejos de acarrear la pérdida de ningún bien, solo podía significar una vida más alta, mejor y más espléndida. En consecuencia, no consideró como un sacrificio la aceptación de esa voluntad. Por el contrario, la estimó como la más elevada forma de glorificación personal en el verdadero y maravilloso sentido de esta palabra. La glorificación personal del egoísta es la vanidad vil que al fin conduce a la humillación. La verdadera glorificación personal, la que es realmente gloriosa, es la glorificación de Dios. Moisés comprendió a la perfección el poder de la palabra hablada para hacer surgir el bien. Fue uno de los hombres más mansos que jamás hayan vivido y nadie, con excepción de nuestro Señor, ha recibido la tierra por heredad hasta tal punto. No quisiera terminar la reflexión de hoy sin compartir con vosotros unas palabras que dijo Jesús en las que se define a sí mismo y nos exhorta a imitarle. Dice así:
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Que el Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga misericordia de cada uno de vosotros, os mire benignamente y os conceda la paz. Amén.